¿verdad? También en el verso 1 y en el 40. Entonces lo primero es que esa ropa, esas vestiduras a ellos les conferían honra y dignidad. La segunda cosa que nosotros encontramos en ese pasaje de las vestiduras sacerdotales es que debían ser hechas con excelencia. Es decir, desde el diseño que Dios lo da es para cubrir todo el cuerpo y luego debían ser muy bien hechas, ¿verdad? Creo que es como una característica de las ropas de marca, ¿verdad? No las que son copias, ¿verdad? Sino las de marca realmente generalmente están muy bien hechas. Entonces, tenían que estar muy bien hechas. Dice, las vestiduras debían ser bordadas artísticamente, dice el verso 6, el 8 y el 15. Número 3, primero que esas vestiduras eran sagradas en primer lugar, ¿verdad? Y que le conferían honra y dignidad a los sacerdotes. 2, dijimos que debían ser hechas con excelencia. 3, el éfod debían portarlo siempre al ejercer su ministerio y definía su integridad. ¡Wow! Dice el verso 36, Aarón debe llevar puesto el manto mientras esté ejerciendo su ministerio para que el tintineo de las campanillas se oiga todo el tiempo que él esté ante el Señor en el lugar santo y así él no muera. Imagínense que el sumo sacerdote tenía que llevar esta parte de sus vestiduras, que era el éfod, al lugar santísimo cuando él estaba oficiando. Llevaba unas campanillas a las orillas y las campanillas sonaban dando a entender de que el sacerdote estaba vivo, porque si el sacerdote andaba mal espiritualmente caía muerto. Y como no podía nadie entrar a sacarlo, él andaba también amarrado para que desde afuera lo pudiesen sacar. Imagínese usted que tuviésemos nosotros ropa que nos evalúe espiritualmente. Qué tremendo sería eso. Luego, también Dios ordenó que dentro de las vestiduras hubiese una placa de oro. Dice, una placa de oro en la frente, y esa placa decía, lo que está acá, ¿verdad? Bueno, ya lo borraron. Santidad a Jehová. Ahora, me encanta esta traducción. Dice que esa placa decía, consagrado a Jehová. De repente, tanto hemos escuchado la palabra santidad que perdemos de vista lo que significa, ¿no? Santidad a Jehová, ¿qué significa? Pues no sé. Pero en esta versión dice, consagrado a Jehová. ¿Ve la diferencia? Imagínense que nuestra forma de vestir le diga a la gente, ese hombre está consagrado a Dios. Que nuestra forma de vestir le diga a las personas, esa es una mujer de Dios, ese es un hombre de Dios. Como decía mi esposa, se dan muchos extremos, ¿verdad? Bastantes extremos. 5, hasta con los calzoncillos tenía que ver el Señor. Les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, dice el verso 42. La NBI se lee así, hazles también calzoncillos de lino que les cubran desde el cuerpo, desde la cintura hasta el muslo. Antes los hombres campesinos usaban una que se llamaba campirana, ¿va? Bueno, allá en mi tierra se le llamaba campirana, no sé cómo le decían acá, que era casi como una calzoneta, ¿va? Sí. Aarón y sus hijos deberán ponérselo siempre que entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para ejercer su ministerio en el lugar santo, a fin de que no incurran en pecado y mueran. Esta es una ley perpetua para Aarón y sus descendientes. Y cierro este apartado con Éxodo 20:26, búsquelo por favor. Dice así, tampoco subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Mire qué interesante. ¿Qué ocurre cuando a una hermana le toca servir y anda muy corto y le toca subir por esas gradas? Sí, dice que no vas a caminar sobre gradas para que no se descubra tu desnudez. Aplicaciones de ese pasaje. Número 1. Imagínese que nuestra ropa refleje honra y dignidad en el vestir. Imagínese. Mire, estamos en la gracia y por eso
no hay legalismo, no hay camisas de fuerza, ¿verdad? Porque tenemos que tener cuidado, ¿sí? Nos decía el pastor Antonio Nestroza, que es el director del Bíblico en San Marcos de Colón, donde yo estaba estudiando. Felicito al hombre, decía él, que su trabajo viene directamente al templo, aunque venga con ropa de trabajo, lo felicito, dice, porque quiere decir que entiende bien sus prioridades, ¿verdad? Porque nosotros, cuando hablamos de etiqueta, no nos coloquemos en una camisa de fuerza, no caigamos en esas actitudes legalistas, porque son peligrosas. El legalismo es dañino, es destructivo, ¿verdad? Fíjense que les voy a decir algo. Estudiando la palabra en esta temática, comencé yo a predicar con saco. Tengo un buen tiempo a raíz de esto, que yo dejé de predicar solo en corbata. Yo comencé a usar saco precisamente porque hay eso que dice ahí, ¿no? Dice que el sacerdote tiene un distintivo en su forma de vestir. Sí. Porque la ropa puede dar a ver cosas, ustedes lo saben. La ropa puede dar a ver cosas. El tipo de tela, el tipo de pantalón, ¿verdad? Y sabe que fue precisamente la palabra de Dios hablándome a mí. No es que alguien me dijo, hey pastor, ¿y usted por qué no usa saco? ¿Verdad? No era eso, no. Es sencillamente que al estudiar la palabra y ver la dignidad del ministerio, dije yo, no. Y a los pastores, ¿verdad? A los dos pastores que me acompañan en el trabajo pastoral en Catacama, yo les dije, no vuelvan a predicar solo en corbata y en camisa. Desde aquí para ello espero que ustedes prediquen con saco, precisamente por lo que implica, por lo que significa, por el peso, por la dignidad. Amén. O sea, no pensemos legalistamente, no pensemos en eso, no. Pensemos en el peso que recae sobre uno, estar al frente dando la palabra de Dios. Imagínense que una vestidura me evalúe espiritualmente y que me mate si ando mal. Porque eso es lo que hacía la vestidura, el éfod que llevaba Moisés o el sumo sacerdote. Si andaba mal, ¡bum!, por causa del éfod, caía muerto. A la entrada del lugar santísimo, imagínense. Que haya ropa así, que tengamos ropa así. Imagínese una pieza de ropa que diga en usted o en mí, este hombre está consagrado al Señor. Wow. Imagínese una pieza de ropa que diga, esta mujer está consagrada al Señor. No vamos a hacer eso porque lo externo es superficial, lo externo no refleja la esencia, pero el punto es que, como decía don Saúl Gómez, el hábito no hace al monje, pero lo distingue, ¿verdad? Yo pienso que hay ciertas formas de vestir que en el nombre de Jesús nosotros, por el hecho de ser cristianos, tenemos que desecharlas. Amén. Amén. Es que es mucho más allá de las reglas y de las normas, es mucho más allá de eso. ¿De acuerdo? Amén. Dios se interesa tanto en nuestro decoro que hasta con los calzoncillos tiene que ver. Le dijo, le vas a hacer calzoncillos de lino, desde el muslo, desde la cintura hasta el muslo, ¿va? ¿Qué dirá el Señor acerca de los hilos dentales que usan ciertas hermanas? Un pastor que estaba hablando sobre integridad a los pastores ahí en Tegucigalpa hace poco, dice que una vez él se sienta allá atrás, ¿verdad? El hombre estaba ahí dispuesto a escuchar la palabra, a recibir el mensaje. Y dice, delante de mí está una hermana, dice, andaba un hilo dental, Dios mío, se me fue la paz, se me fue la bendición. Yo tuve que hacerle así, cuidado, cuidado. Parecieran cosas significantes, pero esas cosas dicen mucho de nosotros. Sí. Caemos en la trampa de la lujuria de esta cultura sin Dios. Mi esposa decía, el hambre por la desnudez de esta sociedad, ¿sí? Las niñas entre más pequeñas, cómo la gente se complace en manejarlas casi desnudas, en ponerlas a bailar en bailes sensuales. Siempre me invitan a dar una palabra de oración el Día de la Bandera, que es el 1 de septiembre, y el 15 de septiembre, cuando se inauguran a las 6 de la mañana, en las dos fechas ahí en Catacama, ¿verdad? Ya por un buen número de años lo venimos haciendo.
Pero sabe que siempre hay participaciones artísticas y en uno de esos años, este año no se dio, pero en uno de esos años, dos niños muy pequeños, preescolares, mire, bailando de la manera más sensual que usted se puede imaginar. Y uno dice, Dios mío. Nuestra ropa no debe exponer nuestra desnudez. Amén. Mi esposa decía, desde que el pecado vino al hombre, Dios dijo, tiene que vestirse. Y no con taparrabos. Y no con taparrabos, sino todo el cuerpo. En algún momento perdimos el sentido de pudor, de decoro, del temor de Dios en nuestra forma de vestir, hermanos, y esta es la sociedad sensual en la que nosotros estamos. Hermanos, las señoritas tienen gran dificultad para encontrar ropa adecuada, solo ropa corta, porque la cultura pesa tanto que es una ropa totalmente indecente. En segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 20, dice así: volvió luego David para bendecir su casa, y salió a recibirlo Mical y le dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Tremendo, ¿ah? Como se descubre sin decoro un cualquiera. La palabra que usó Mical, en hebreo es gala, significa desnudar, especialmente en sentido deshonroso. Por implicación, exilar. Los cautivos generalmente eran desnudados. Es decir, Mical, en el sentido de decir que David mostró desnudez, tenía razón. En eso tenía razón. Pero mire lo que sigue. Verso 16 del segundo libro de Samuel, capítulo 6. Cuando el arca de Jehová llegaba a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y al ver al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, lo despreció en su corazón. Versos 21 al 23. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia de tu padre y a toda tu casa, para constituirme como príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y me humillaré aún más esta vez. Me rebajaré a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. Mical. Lo primero que hizo Mical fue que despreció a David en su corazón en primer lugar, porque en su corazón ocurrió eso, y en segundo lugar intentó avergonzarlo. Mical olvidaba dos cosas. Número uno, que David era su marido. Mical olvidaba que David era su esposo. Y número dos, Mical olvidaba que David era el rey, no era cualquier cosa. Mujeres, tengo una palabra para ustedes. En esta cultura malvada y perversa en la que nosotros estamos, es tan común, yo lo he visto, yo lo he escuchado, no tengo que decir, me dijeron, yo lo he visto y yo lo he escuchado. Es tan común que una mujer en un círculo de amigas comience a hablar groserías de su marido, comience a resaltar los defectos de su esposo. ¿Sabe qué significa eso? Eso significa desnudar a su esposo. Eso significa desnudar a su autoridad. Cuando he tenido que hacerlo, yo recuerdo, fíjense, les voy a contar una vez una de las parejas jóvenes de nuestra iglesia que ahora pues ya son ministros del Señor, ellos, gracias a Dios, están sirviendo en el campo misionero. Ella había estado de parto, de maternidad, ¿verdad? Y los mismos muchachos de la camada de ella le hicieron una broma muy tonta, ¿verdad? Las bromas vulgares de las que mi esposa mencionaba. ¿Y sabe qué contestó ella? Ella dio una respuesta, no la puedo decir lógicamente, ella dio una respuesta en la cual dejó mal a su marido. Entonces yo la tomé: hermana, venga para acá, le digo.
venga para acá. ¿Usted recuerda, Lidia, aquella broma? Sí, dice. ¿Y usted recuerda que respondió usted? Sí. No haga eso, porque al hablar así, usted está hablando mal de su esposo, usted está desnudando a su marido. David era su esposo, David era el rey. Y lo que hizo David, es decir, mostrar su desnudez, lo hizo adorando a Dios. Qué extraño eso. ¿Cuál fue la respuesta de David al reproche de Mical? Verso 21. Por tanto, danzaré delante de Jehová y me humillaré aún más que esta vez. Me rebajaré a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. ¿Qué significa descubrir la desnudez en la Biblia? En el caso de la autoridad, puede ser su esposo, puede ser el pastor, una persona que está en autoridad. Mical ya se había contaminado porque había sido dada a otro hombre por su padre. Saúl, en su necedad, le quita la esposa a David, que era su hija, y se la da a otro hombre. Eso dice el primer libro de Samuel, capítulo 25, verso 44. Mical quedó estéril. Dice el verso 23 que ya leímos, Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos ya hasta el día de su muerte. Y aquí viene el punto. Es cosa seria desafiar la autoridad. Si tan siquiera entendiéramos y aplicáramos este principio de vida y de reino. La conclusión que sacamos de este pasaje donde se habla del sin decoro es esta. Cuando adoramos a Dios de todo corazón, no puedo decir llega, ¿no? Puede llegar un momento en el que no hay lugar para la reputación ni para la etiqueta. Hay un hermano en la iglesia, todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Él entra en la adoración. Él se mete en la adoración. Y él canta, y adora, y alaba. Y de repente, ¡bum!, se maletea. Ahí cae. Todo el mundo lo conoce, él es un hombre de Dios. Todo el mundo lo conoce. A Dios dignidad, a Dios reputación, ¿verdad? Ay, como tenemos manto, pues las manos corren a ponerle un manto ahí para que el hermano esté tranquilo disfrutando la presencia de Dios después de que ya ha caído y se ha maleteado. Fíjese que ha llegado a una conclusión. De repente, los varones necesitamos llegar a ese nivel de adoración para que se nos quite toda vanidad, todo orgullo, todo el lastre de basura del mundo que muchas veces arrastramos para ser como un niño delante de Dios. Porque David, fíjese, se le olvidó que era rey. Se le olvidó, saltaba y danzaba tanto que mostró su desnudez. Se le olvidó que era el rey. Pero él a Mical le aclara, tenés razón en lo que decís. Pero yo lo hice para adorar a mi Dios, para adorar a mi rey, le dice. Mire qué interesante está, porque esta es yo le llamaría esto como una excepción a la norma, ¿verdad? Así lo llamaría. Vayamos al Nuevo Testamento, primer libro de Corintios, capítulo 12, versos 23 y 24. Y aquellos miembros, dice Pablo, del cuerpo que nos parecen menos dignos, los vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundantemente honor al que menos tenía. Aquí el apóstol juega con las palabras digno, con la palabra dignamente, con la palabra decoroso, con la palabra decoro, con la palabra honor. Pero fíjense que la NBI nos traduce así este versículo como para darnos más luz. Y las partes, está hablando del cuerpo, ¿verdad? Y las partes del cuerpo que nos parecen menos importantes son las que vestimos con mayor cuidado, dice. Lo mismo hacemos con las partes del cuerpo que preferimos no mostrar. Mira qué interesante esta traducción. Repito. Y las partes que nos parecen menos importantes son las que vestimos con mayor cuidado. Lo mismo hacemos con las partes del cuerpo que preferimos no mostrar. En cambio, dice, con las partes que mostramos no somos tan cuidadosos. Con qué facilidad mostramos un pie, una mano, ¿verdad?
Y de repente venimos saliendo de un lodazal y llega visita y dice, perdón, es que estuve por allá, y de repente los pies los anda lodosos, como que no le damos la mayor importancia. Pero nunca haríamos lo mismo de que la cara la tengamos llena de lodo, corremos a lavarnos la cara. Y es que Dios dice, hice el cuerpo de modo que le demos más importancia a las partes que consideramos de menos valor. Muy bien. Hay varios significados de las palabras ahí. Está la palabra estima, dignidad, decoro, decoroso. De ese pasaje yo saco esta pregunta: ¿qué mostramos? ¿Qué no mostramos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es la moda ahorita, por ejemplo, en las redes sociales? Fulana de tal, de esas celebridades, ¿verdad? Un bikinazo y tiene 4 millones de likes o 80 millones de likes. ¿Va? Después hablaba de los famosos likes. Los muchachos caen en la trampa de los likes. Entonces la muchachita, para tener muchos likes, muestra toda la pechonalidad en Facebook. ¿Va? Y de repente, ay, los varones sin camisa, ¿no? Los varones sin camisa, enseñando muchas veces no tanta musculatura. Primer libro de Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 9, que es pasaje crítico. Mi esposa ya lo usó este pasaje. Veremos los versos 9 y 10. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que practican la piedad. El término griego es cosmeo, de ahí viene cosmético, ¿verdad? Que significa poner en el orden apropiado. También significa decorar. En general, podemos decir que es adornar, decorar y dar forma. Entonces, aquí en este caso específico de las mujeres, entonces cuando las mujeres se visten, habla de adornarse, de decorarse, de dar forma, de ponerse bonitas. Creo que la cultura evangélica tiene los dos extremos, ¿verdad? La cultura evangélica tiene el extremo del no para todo. Y es cierto lo que decía mi esposa, los listados de requisitos para entrar a este templo, ¿va? Y no peinarse el pelo, ¿cómo es la cosa? Sí, no peinados, no planchados, no tintes y y como decía alguien, es más fácil entrar al reino de los cielos que entrar a algunas iglesias, decía. Es cierto, ¿no? Porque no olvide que lo que la palabra nos comparte son principios de vida. Es decir, nosotros estamos mucho más allá de las reglas y de las normas. Nosotros vivimos por principios de vida, ¿verdad? Y los principios son superiores, van más allá de una regla y de una norma, pues. Primera Timoteo, entonces dice, asimismo que las mujeres se activían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas preciosas, ni vestidos costosos. Las palabras que el apóstol usa ahí significa, por ejemplo, ropa decorosa, bien formado, decoroso, noble. Y este término decoro se usa bastante. Y pudor dice que tiene que ver con temor o timidez, ¿verdad? O reverencia o timidez extrema. Modestia, salud de mente, sanidad o dominio propio. Fíjense que cuando uno entra a estos pasajes, dice, ¿qué es lo que hay? Los principios. Mi esposa compartía los 3 principios, ¿verdad? Los 3 principios. Porque repito, es mucho más que reglas, es mucho más que normas. Va más allá. ¿Por qué? Porque cuando nosotros caemos, por ejemplo, en la línea del legalismo, es muy peligroso. Podemos juzgar injustamente a una persona, podemos etiquetar groseramente a una persona y podemos hacerle un daño terrible a una persona. Sí. Fíjense que en esta búsqueda de la riqueza del significado de este pasaje,
La traducción en lenguaje actual, esos dos versículos los traducen de esta manera. También deseo, dice Pablo, que las mujeres se vistan con sencillez, decencia y modestia, que no usen peinados exagerados, ni joyas de oro o adornos de perlas, ni ropa muy cara. Más bien, que se preocupen por hacer lo bueno, como se espera de las mujeres que aman y respetan a Dios. La Nueva Traducción Viviente lo pone de esta manera. Y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. Deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera en la que se arreglan el cabello, ni con los accesorios de oro, ni con perlas, ni ropa costosa. Pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deben hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. Me encanta eso. Hay varias cosas que podemos decir de ese pasaje. La primera es, quiere decir entonces que la mujer nunca se debe arreglar. La Biblia no dice eso. Mi esposa es estilista y yo, así como se arregla, así se ha arreglado toda una vida, desde antes de ser novios, siendo novios, y a mí siempre me encanta que ella se arregle. Disfruto que ella se arregle. Porque, repito, los extremos, ¿verdad? El extremo por un lado de no y no. De tal manera que se anula a la mujer. Claro, está el otro extremo del libertinaje donde todo es permitido. Vístase como le dé la gana, ¿verdad? Ese es extremo peligroso. Y mi esposa enfatizaba mucho en el porqué del cubrirnos y de vestirnos adecuadamente. Sin embargo, imagínense qué interesante. ¿Va a ir usted a una boda vestida de cualquier manera? No. Si usted va a una boda, se va a ir vestido de las mejores galas, ¿verdad? ¿Está malo eso? No. ¿Enseña la Biblia que eso está malo? No. ¿Verdad? Lo que la Biblia enseña es que tengamos un estilo de vida balanceado, equilibrado, ¿verdad? Realmente una persona puede dar a entender una vida como escandalosa, ¿no? Fíjense que hay una frase en la etiqueta de esta sociedad sin Dios, que yo la leo en las redes sociales, y a mujeres cristianas escribiéndolo, y dice esa frase: primero muerta que sencilla. ¿Usted ha leído eso? Sí, es una frase de este mundo, ¿no? Es una frase mundana. Y hay personas que son de alta alcurnia, ¿va? Toda la vida han vestido de etiqueta y ellos manejan esta frase como una de sus frases: primero muerta que sencilla, ¿va? Amados, pero ¿no es la sencillez un principio de vida? ¿No es la sencillez un principio de vida en el reino de Dios? La sencillez es un principio esencial de vida cristiana, ¿sí? Y no necesariamente, porque mire, si una persona, yo tuve una maestra, por ejemplo, en secundaria, mire, esa mujer tenía tanto dinero, es asombroso, que en 2 años que me dio clases, nunca repitió vestido. Exagerado. Es que realmente tenía dinero, ¿no? Yo creo que estaba dando clases por puro pasatiempo, no porque necesitara dinero, le gustaba de repente. Entonces hay personas, hermanos, que se pueden dar esos lujos de andar aquellos semejantes cordones de oro y si los pueden comprar y pueden andarlos exhibiendo. ¿Entiendes? Desafortunadamente es un riesgo andar vestido así, ¿verdad? En estos contextos en los que estamos. Yo quiero enfatizar, para ir cerrando mi participación, en la etiqueta espiritual. En eso yo quiero centrarme y concluir. Hay un término que se usa mucho en la Biblia y es caminar o es andar. Caminar y andar se usan indistintamente, ¿verdad? Y Gálatas 5:16 es el primer versículo. Y dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo debemos caminar entonces? ¿Cómo debemos caminar? En el Espíritu. Efesios 5:2.
Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu. Y Efesios 5:2 dice, andad en amor. Amén. Amén. Efesios 5:8 dice, andad como hijos de luz. Ya llevamos 3, ¿verdad? Andad en el Espíritu, andad en amor, andad como hijos de la luz. Esta es pura etiqueta espiritual. ¿Cómo debemos andar? En el Espíritu. ¿Cómo debemos andar? En amor. ¿Cómo debemos andar? Como hijos de la luz. Y Colosenses 2:6 dice así, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Ahí cierra, ¿no? ¿Cómo debemos andar? En el Espíritu. Amén. ¿Cómo debemos andar? En el Espíritu. ¿Cómo debemos andar? En amor. ¿Cómo debemos andar? Como hijos de la luz. Porque la vida cristiana, mis amados, es mucho más allá que el envase, que el frasco, que la caja. Es mucho más que eso. Y hoy más que nunca les puedo decir de todo corazón que la apariencia externa no me dice nada. La apariencia externa no me dice nada de la espiritualidad de una persona. Porque hay personas, hermano, que tienen todo un manto de piedad, pero por dentro son víboras. Personas que tienen todo un manto de piedad, pero por dentro son personas malvadas. Hay personas que guardan toda la etiqueta del vestido, siempre andan de etiqueta muy, muy bonitas, ¿verdad? Muy bonitos y arregladitos y correctitos, pero su corazón está podrido. Hablan con tanta facilidad del prójimo. Como decía mi esposa, comen pollo al pastor después del mensaje del domingo. Se comen a los hermanos, ¿verdad? Hey, ¿viste cómo aquella andaba vestida? ¿Va? Hey, ¿viste que la falda no le combinaba con la blusa? Qué horrible esos zapatos que andaba vos. Sí, ese peinado, qué horrible le quedaba. Entonces, la etiqueta externa que tiene su lugar y su importancia no puede esconder ni disfrazar la etiqueta espiritual. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí, todas son hechas nuevas. Mire, yo recuerdo a un pastor, un hombre de Dios. Toda la vida que yo lo abracé, echaba mal olor. Toda la vida. Yo no recuerdo una vez que ese hombre yo no lo haya abrazado, que no echara mal olor. ¿Qué pasaba? No lo sé. De repente tenía un problema de salud, no lo sé. Pero que era un hombre de Dios, era un hombre de Dios. Porque nosotros en estos formalismos caemos en trampas peligrosas, en trampas sutiles, ¿no? Y por eso Santiago es brutal cuando dice, ey, dejen de estar haciendo acepción de personas. ¿Qué les pasa a ustedes? Al hermano humilde y sencillo me lo relegan para allá, dice. Pero el que viene bonito y todo formalito y todo etiquetadito, entonces, siéntese por acá, primero vágala. Y eso no puede ser, dice Santiago, porque eso es acepción de personas. Y la acepción de personas es pecado. Por más etiqueta que ande una persona. Entonces al final, la etiqueta tiene su lugar. La etiqueta del vestido tiene su lugar, ocupa su lugar, su importancia, pero nunca sustituye la esencia que está aquí, jamás. Amén, amén. Nunca. Decimos amén. Amén. Cuando uno entra a estos temas, uno dice, wow. Solo permítanme que este es el problema de la tecnología. Con estos passwords.
Andad entonces, ¿cómo dice? Andad en el Espíritu, andad. Y por último dijo que así como han recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Así como hay el término andar, está el término despojarse, Efesios 4:22. Despojarse es desvestirse. Yo creo que si se hubiese usado otra traducción diríamos desvístanse. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Y aquí el llamado es desvístanse, quítense esa ropa, porque esa ropa es sucia, esa ropa es contaminada, esa ropa es manchada. Quítense esa ropa. ¿Cuál ropa? La ropa del viejo hombre. Amén. Estaba un pastor predicando a nosotros en Tegucigalpa y él decía algo. Decía, voy en mi vehículo. Dice, y de repente pasa una mujer requete bonita. Dice, ya voy por ahí. Mire, yo solo me pego la bofetada. Acordate que sos hijo de Dios. Enderezá sus ojos, enderezá esa mirada. Yo mismo me sueno. Dice. Despojaos. Desvestirse, pues, ¿desvestirse de qué? Del hombre viejo. Amén. Ese hombre viejo dice que está corrompido por deseos engañosos. Y el otro término es vestíos, vístanse. Tengo 4 versículos, los vamos a leer para concluir. Romanos 13:14. Vestíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Recuerda que dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces aquí dice, vístanse del Señor Jesucristo. Amén. Porque no olviden que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento apuntaba al sumo sacerdote que murió en la cruz por nosotros. O sea, aquel hombre que tenía aquella vestidura, ¿se acuerda? ¿Se acuerda de la dignidad y la gloria del sumo sacerdote y de los sacerdotes de su vestidura? ¿Se acuerda? De la que hablábamos al inicio. El sumo sacerdote apuntaba a Jesucristo. Entonces, aunque usted y yo no podemos usar la etiqueta del Antiguo Testamento, del sumo sacerdote, ni de los sacerdotes, porque eso ya no aplica para nosotros en este tiempo, en este contexto, sí nos podemos poner la etiqueta del sumo y eterno sacerdote. Amén. Eso sí lo podemos hacer. Vestirnos del Señor Jesucristo. ¿Cómo lo ve? Amén. ¿Cómo lo ve? Ya no es el éfod, ya no es la placa que dice consagrado al Señor, ¿verdad? Ya no es aquella túnica tremenda que usaba el sumo sacerdote, todo aquello que incluía, era algo hermoso, pues, para gloria y hermosura, decía. Al ver vestido a un sumo sacerdote, eso es impresionante. Y si es impresionante ver vestido a un sumo sacerdote, un hombre de carne y hueso, ¿cómo no será? Cuanto más impresionante y glorioso no será ver vestido a nuestro sumo y eterno sacerdote. Y dice él que no son las vestiduras de aquel sumo sacerdote del Antiguo Testamento que nos vamos a poner, sino las de nuestro sumo y eterno sacerdote. Vístanse del Señor Jesucristo. Efesios 4:24. Vestidos del nuevo hombre. Entonces, número 1 dice, vístanse del Señor Jesucristo. 2, vístanse del nuevo hombre. Porque ese viejo Adán hay que enterrarlo, y bien enterrado. A esa vieja Eva hay que enterrarla, y bien enterrada. Y a mí me impresiona lo que el nuevo hombre significa para Pablo en Efesios 4:24. Dice que el nuevo hombre incluye justicia, el nuevo hombre incluye santidad y el nuevo hombre incluye
verdad. No vamos a ahondar por el tiempo. Vestidos del Señor Jesucristo, vestidos del nuevo hombre, Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios santo y amados de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Sabe qué es una de las cosas más hermosas en la vida cristiana? ¿Sabe qué es? Que usted pueda abrazar a una persona que le ha hecho daño. Que usted pueda abrazar a esa persona y abrazarla de veras. Es que usted pueda abrazar a esa persona, pero de corazón. El saber que ese no es un abrazo falso, ni hipócrita, ni de pura etiqueta social. No. Es que van a decir que no le hablé. No, no se trata de eso. Digamos que a media semana, y eso ocurrió, ¿va? Me dicen, vi que fulano de tal dijo, barbaridad de usted. ¿Va? Ah, ya sé más o menos a qué hora llega, ¿va? Entonces, voy a ubicar allá. Sé por qué puerta entra, ¿va? Pues, y me ubico, ¿no? Estoy pendiente. Y cuando ese hombre entra, digo, hermano, Dios me lo bendiga. Le estrecho su mano y lo abrazo. Bienvenido a la casa de Dios, pase adelante. Amén. 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 Etiqueta espiritual. Aquí queda a un lado la etiqueta del protocolo ese. Amén. Amén. Casi no me quieren decir amén. ¿Qué les pasa? Es que lo normal es vengarnos. Lo normal es cobrar venganza y desearle que le pasen 1000 cosas feas y malas. Y Colosenses 3:14, 2 versículos adelante, dice, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Póngase de pie, por favor, póngase de pie. Más allá de la etiqueta de la ropa, es la etiqueta espiritual. Amén. Es más allá de la etiqueta del vestido, es la etiqueta espiritual. Andad en el Espíritu, andad en amor, andad como hijos de la luz, andad en Jesucristo. Despojados del viejo hombre, desvístanse. ¿Cuántos resabios tiene ese hombre viejo, hermano? Esa vieja Eva, ese viejo Adán en nosotros está plagado de resabios. Vestíos, vístanse, dice. Pero lo vamos a hacer singular. Vístase del Señor Jesucristo. Amén. Vístase del nuevo hombre. Vístase de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vístase de amor, que es el vínculo perfecto. Padre, aquí estamos ante ti. Si en nuestra forma de vestir te deshonramos, perdónanos, Señor. Porque muchas veces por descuido, por desconocimiento de tu palabra, nos vestimos a la ligera y te deshonramos en nuestra forma de vestir. Ayúdanos a hacer ajustes en nuestra etiqueta, Señor, para honrarte hasta con nuestra forma de vestir. Para que te honremos, Padre, en nuestra forma de vestir. Pero más allá, Señor, de esos formalismos, más allá de la apariencia, más allá del papel del regalo y del chongo, es lo que hay adentro, lo que hay en el corazón. Y de ahí, Señor, sí hay que pedir perdón y mucho perdón.
Pero quizá nuestra etiqueta física ha estado muy buena. Quizá podemos hasta atrevernos a juzgar a otros por su falta de etiqueta en su forma de vestir. Pero en el corazón, Señor, pasan cosas que solo tú las conoces. En el corazón hay realidades que solo tú las sabes. Si anduviéramos una ropa que nos matara si anduviéramos mal. Padre, yo me uno al sentir de mis hermanos y de mis hermanas. Y te pedimos perdón, Padre, por nuestra mala etiqueta espiritual, por nuestra pésima etiqueta espiritual, por nuestra pobre etiqueta espiritual. La palabra dice: andad en el Espíritu y no en la carne. Vestidos del Señor Jesucristo y no andéis en la carne. Andad en amor. Andad en la luz. Despójense. Mi hermano, ¿de qué se tiene que despojar usted en esta hora? ¿De qué se debe despojar usted hoy? De repente es ropaje espiritual corrupto. De repente es ropaje espiritual contaminado, del que hoy usted tiene que despojarse en el nombre de Jesús. Y usted tiene que desechar ahora en el nombre de Jesús. Dígale: Padre, perdóname. He permitido estas ropas mugrientas sobre mí. He permitido estas ropas sucias sobre mí, Señor. Perdóname. Pero hoy en esta noche, en el nombre de Jesús, yo me despojo. Yo me deshago de estas ropas de iniquidad, de estas ropas de muerte, de estas ropas que apestan a juicio. Padre, yo me despojo de ellas en el nombre de Jesús. Y me he visto del Señor Jesucristo. Yo me he visto, dígaselo, porque eso es algo muy suyo. Dígale: Padre, yo me he visto del Señor Jesucristo. Yo me he visto de amor. Yo me he visto de paciencia. Yo me he visto de perdón. Señor, dame tu etiqueta, Señor, tus ropas. Las mejores ropas que yo pueda usar no son las externas, sino que tú estés en mí, Señor. Que la gente pueda verte a ti en mí, Señor. Que la gente pueda verte a ti en nosotros, Padre. No hay nada más grande que eso. No hay nada mayor que eso, Señor. ¿Cuánto necesitamos ser vestidos de ti, Señor? Perdónanos en esta hora, Señor. Quizá llegamos a esta reunión agobiados, angustiados, hasta contaminados en nuestras vestiduras. Pero tu palabra dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y por la sangre del Cordero tenemos nuevas ropas. Y por la sangre del Cordero tenemos nuevas vestiduras. Y por la sangre del Cordero nuestras ropas son blancas ahora. Nuestras ropas son limpias. Estamos vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente. Porque esa es la vestidura de la iglesia del Señor. Esa es la vestidura del pueblo de Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor. Vístenos de ti, Señor. Padre, que al salir de aquí vayamos vestidos de ti, Señor. Y que la gente que está más cerca de nosotros, Padre, lo pueda ver. Que la gente que está más cerca de nosotros lo pueda palpar, Señor. Que estamos vestidos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Un aplauso al que vive para siempre. Pueden sentarse, hermanos. Voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa
Dice la primera pregunta. ¿Pueden venir a la iglesia los miembros de ministerio vestidos como deseen? Bueno, yo creo que cuando dice miembros de ministerio es líderes. Yo creo que ya con los líderes hay mayor demanda, ¿verdad? Al que más se le dio, más se le demandó, dice el Señor. Como líderes tenemos que ser ejemplo. Entonces no podemos venir como desean. Ahora, los que no son cristianos, que vengan como sean, ¿no? Porque ellos, pues ya sabemos que no tienen a Dios en su corazón. Entonces estamos dispuestos para recibirles, pero líderes no. Líderes tienen ya una demanda, una responsabilidad y tienen que, como decía mi esposo, con el sumo sacerdote, tienen que hacer eco de la dignidad. Tienen una dignidad, se les ha confiado un cargo, es un privilegio y tiene también que hablar, porque antes de escuchar, siempre vamos a ver a las personas. Antes de escuchar, siempre miramos a las personas. Entonces, es importante guardar el decoro, ¿verdad? La modestia a la hora de venir a la iglesia. En este sentido también quiero agregar algo. Un problema bien común que los pastores tenemos es que mire, la gente entre más visible es, más problema, ¿verdad? Hay ministerios que son muy visibles y ahí es donde genera el conflicto, ¿verdad? Algo muy común que les voy a decir en los ministerios de alabanza, por ejemplo, es que vienen en chancletas, vienen en calzoneta, o sea, es bien fuerte el desorden en lo que los muchachos de alabanza generalmente vienen a ensayar, ¿verdad? O sea, vienen muy desordenados en su forma de vestir. Y en ese sentido, definitivamente son ministros de alabanza y deben vestir adecuadamente. O sea, sobre ellos hay una demanda mayor porque están al frente, están delante del pueblo. Llevan al pueblo a la alabanza y a la adoración, a la presencia de Dios. Entonces yo sí creo como pastor, ¿verdad?, que sobre los ministros de alabanza hay una mayor demanda. Y no pueden venir a ensayar en chancletas o en calzoneta. Cuando yo he visto eso en la iglesia ha sido muy, muy fuerte, ¿verdad? Ha sido duro, porque se tiene que corregir. Otra pregunta. Entonces, ¿es incorrecto usar alhajas, perlas, aunque estas no sean costosas? Yo creo que no, ¿verdad? Porque depende también del lugar de trabajo. Ahorita con tanta exigencia, creo que una de las demandas que hacen las empresas es la presentación personal. Entonces, no, a menos que sea con otra motivación, pero no está contemplado como un pecado esto. No, y además le voy a decir algo. Las recomendaciones de Pablo son para un estilo de vida, es decir, es para un estilo de vida. Hay personas, como yo les dije, que pueden dar esos lujos porque tienen muchos recursos económicos y si se los pueden comprar, pues, o sea, ¿cuál es el problema? Pues, no hay un pasaje en la Biblia que prohíba que usted use oro, plata o cosas valiosas. No existe la prohibición. Lo que la palabra dice es, ¿verdad?, que nosotros no andemos escandalizando con esas cosas, ¿verdad?, como apantallando con esas cosas, de repente hasta humillando a los demás personas o los demás hermanos por esas cosas, ¿verdad? Piense, por ejemplo, en los países desarrollados, las personas se pueden dar esos lujos, pues, ¿entiende? Sí. Y no existe una... El punto de Pablo ahí es un estilo de vida ostentoso, escandaloso, que daña y ofende el corazón de las personas. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Por otro lado, también creo que nuestro medio es atentar contra la vida misma, andar con cosas de oro, ¿verdad?, en la calle. Bueno, me encanta que me hayan hecho esta pregunta porque la voy a contestar con propiedad. Dice, ¿qué pasa con algunos hijos de pastores que son rebeldes? Bueno, yo sí quiero decirles que aquí hay mucho de qué hablar. Lamentablemente, en casi todas las iglesias se les pone una etiqueta a los hijos de pastores y ya los niños andan corriendo cuando son niños y él le dice, vos debes estarte quieto porque sos hijo del pastor. Vos debes estarte quieta porque sos hija del pastor. Y son niños normales, ¿verdad? Los hijos de los pastores son normales, igual que los otros, pero cuando los hermanos empiezan a señalarlos, en los jóvenes se fomenta una rebeldía y por eso decimos, ¿por qué los hijos de los pastores son tan rebeldes? Uno, por eso. Otro, también porque a veces los pastores descuidamos a los hijos para estar atendiendo a la congregación
dedicamos nuestra familia. Y entonces ese es el problema, por descuido muchas veces los muchachos se vuelven rebeldes, pero en la mayoría de los casos que yo he podido ver es por el maltrato que reciben en las iglesias. Conocí a un hijo de pastor, mi esposo y yo los pastoreamos, ya él es un padre de familia, y él decía que cada vez que pasaban levantando la ofrenda, le decían a algunos hermanos, mira, con esto comes vos. Lo ofendían. Entonces, a veces en las iglesias, como está la cizaña, ¿verdad? Y el trigo y la cizaña, personas que son cizañosas empiezan a estigmatizar a los hijos de los pastores, empiezan a maltratarlos. La verdad, se paga un precio al asumir estos llamados, estar al frente, y se sacrifica a los hijos, se sacrifica mucho a los hijos. Y yo creo que nosotros como iglesia más bien debemos de colaborar con el pastor a que sus hijos se crezcan en un ambiente bonito, en un ambiente deseable, y no etiquetarlos, sino ayudarles porque realmente son seres humanos, son jóvenes o niños igual, con las mismas aspiraciones, con las mismas travesuras, con las mismas inquietudes. No son pastores en miniatura ni pequeños pastores. El pastor es el pastor, la esposa del pastor es la esposa del pastor, y los demás son los hijos. Entonces no son pastores en miniatura los hijos de los pastores. Y a propósito con Josué, ¿verdad? Que pues andamos en el vehículo de él, veníamos platicando de eso precisamente, hablábamos de que yo pienso que hay 3 vías a través de las cuales los hijos de pastores pueden tomar actitudes incorrectas, ¿verdad? Diríamos ya que entran a la cuestión del pecado. La primera es que realmente el pastor sea un muy mal ejemplo, ¿verdad? Porque yo conozco a la mayoría de los pastores como hombres buenos, hombres de Dios, ¿verdad? Pero siempre hay uno que otro pastor que realmente es una persona que negocia la ética con facilidad. Son personas que no son rectas, son deshonestas. Y esa cátedra de iniquidad se la dan a sus hijos, y es lógico, sus hijos se van a perder, ¿verdad? Por el mal ejemplo que tienen en la casa. La segunda vía por lo que los hijos de los pastores son rebeldes es porque los pastores caemos en la trampa del superpastor, ¿verdad? Por estar quedando bien con cada uno de los hermanos de la iglesia, estar quedando bien con la congregación y atender a todas las demandas de la iglesia, descuidamos a nuestros hijos. Y resulta que la iglesia tiene pastor, pero los hijos del pastor no tienen pastor. Y la tercera razón por la que los hijos de los pastores son rebeldes es por el maltrato de la iglesia, y esta es la norma. Y yo les quisiera pedir en esta hora, hermanos amados, con todo mi corazón, ya mi esposa se los dejo sentir. Iglesia amada, ustedes tienen pastores relativamente jóvenes, con niñas que están entrando a la adolescencia. Cuiden a esas niñas, son niñas adolescentes como cualquier otra niña. Usted no se imagina qué cosa más triste es cuando el corazón de un hijo de pastor o de una hija de pastor es dañada por personas que quieren o esperan que una adolescente sea una adulta. Una adolescente es una adolescente y será una adolescente por su edad, por su etapa de su vida, no es una adulta, ¿verdad? Entonces, las iglesias no entienden ese rol y se dedican como a estar señalando y acusando y etiquetando a los hijos de los pastores. Ustedes, hermanos, y es linda la pregunta, gracias a la persona que la hizo. Ustedes tienen en sus manos como Iglesia Central de Santidad de acá de Juticalpa, de asegurarse de que Cecia y ¿cómo se llama la otra niña? Kelly. Que esas 2 niñas, escúchenme bien, es poderosa esta pregunta. Ustedes tienen en sus manos la oportunidad de que Cecia y Kelly experimenten aquí, el amor de Dios, lo vivan, lo palpen, y no dedos acusadores, ¿verdad? Y no dedos, ¿entiende? Tremenda oportunidad la que ustedes tienen, están pequeñas. Yo ahorita que entré vi a Cecia, está enorme, está preciosa, está una señorita, ¿verdad? Entrando a los críticos de la adolescencia, ¿no? Está preocupado este hombre. Pero sabe, si se puede. ¿Aceptan el reto? ¿Aceptan el reto? Cuiden a esas 2 niñas, son un tesoro. La otra pregunta dice, si oramos en la habitación, ¿cómo debemos estar vestidos? Ah, mi amor.
Bueno, yo creo que lo que hablaba el pastor Ezequiel de la etiqueta espiritual, ¿verdad? Vamos a una cita con el Señor ahí en nuestra habitación, llevar nuestro corazón dispuesto, no ir con motivaciones incorrectas, porque muchas veces lo que hacemos es levantar oraciones de hechicería. Fíjese que yo lo he visto, así se llama, así he aprendido. Estaba una hermana otro día en un altar, una intercesora, y decía, castígalo, Señor, castígalo, castígalo, castígalo. Y entonces a mí me llamó la atención, me acerco y le digo, hermana, ¿cómo es que está orando? Es que a mi esposo es muy malo conmigo, me dice, vieran. Y parece jocoso, pero sí se dio, ella estaba orando, pero de una manera que le está pidiendo, castígalo, por favor, Dios, decía, castígalo. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Con las motivaciones, cómo vamos a orar, presentarnos con un corazón limpio y sobre todo, como dijo el salmista, decirle, examina mi corazón, Señor. Ve si hay en él camino de perversidad antes de y por supuesto, ¿verdad? Lo externo también no vamos a ir desnudos, tenemos que ir vestidos, reconociendo nuestra indignidad humana, nuestro pecado, tenemos que ir vestidos, y si estamos con sueño, pues lavémonos la cara porque nos vamos a dormir si es en la mañana. Estarnos con la cara lavada, los dientes lavados para tener un poco de, estar más enérgicos, más despiertos. ¿Sí? Pastor, micrófono. Conozco un hermano que otra persona le estaba diciendo que si no se viste bien, Dios no le iba a escuchar su oración, ¿verdad? Y esta persona le respondió, le dijo, son mentiras, le dice, porque yo tenía a mi niña con una fiebre elevada, le dice, yo solo me tiré de la cama en calzoncillo, le dice, y me arrodillé y le puse las manos a mi niña, le dice, y fue sana. Dios me escuchó aún el calzoncillo. Es decir, era una cuestión de emergencia y creo que si uno se coloca en el papel de padre, no le da chance de ir a bañarse, a peinarse, pintarse, a etiquetarse para luego decirle, Señor, aquí estoy, ¿verdad? De rodillas. Entonces, hay casos, ¿verdad? Como decía aquí los pastores, que el corazón, ¿verdad? Dios tiene que ver mucho en ello. Dice, los que recogen la ofrenda deben andar con pantalones. Lo cierto es que existen ministerios, ¿verdad? En nuestro caso está mayordomía, que tiene que ver con levantar las ofrendas, recibir las ofrendas, contarlas, registrarlas, guardarlas, ¿verdad? Ese ministerio nosotros le llamamos mayordomía, que no es el mismo de los sugieres que se les ha llamado clásicamente, pero que nosotros les llamamos servidores, ¿verdad? El servidor es el que está en la puerta, es el que está atendiendo a las personas. Generalmente el servidor, en nuestro caso la iglesia local, es el que podemos usar mantos o cestas, ¿verdad?, para recibir las ofrendas del pueblo. Realmente se demanda una etiqueta para hacer ese ministerio, ¿verdad? Yo creo que es incorrecto que una persona pase en pantalones a hacer ese ministerio, me parece incorrecto, no creo que sea correcto. Sí, porque la ofrenda es un acto supremo de adoración. Entonces, mejor creo que un trajecito, una faldita un poco larga, un vestido, algo bonito, que sea honroso, decoroso. Bueno, perdón, ahí en ese caso lo que se hace es que los ministerios se ponen un uniforme, ¿de acuerdo? Sí, eso es lo correcto, pues, que los ministerios tengan su uniforme y se evita ese impasse, ¿verdad? Cuando los ministerios tengan ese tipo de uniforme, se evitan esos impases, ¿verdad? Bueno, la pregunta que más se repite aquí es que si las mujeres deben usar joyas. Y yo creo que depende de la motivación del corazón, ¿verdad? Hay personas pues que con usar joyas se sienten más que los demás, se sienten superiores, lo hacen por vanagloria. Esas personas sí creo que Dios se las quita, porque yo he podido tener en la experiencia pastoral, he visto personas que quizás anduvieron con muchas joyas y Dios permite como que las quiten porque su corazón estaba ahí. En cambio, el que no tiene problemas, yo creo que puede andarlas. Es cuestión de motivación, de corazón, y también cuestión de que si puede o no comprarlas, ¿verdad? Creo que es un asunto de conciencia. Hay una pregunta, por ejemplo, del arreglo de la mujer. Yo uso el caso de mi esposa, ¿verdad? Ella es estilista, era estilista antes de que fuésemos novios, ¿verdad? Mi esposa toda la vida ha andado, le encanta arreglarse, y a mí me encanta, lo disfruto.
No existe una prohibición bíblica para eso. Es que hay iglesias que caen en el extremo de no pintura, no esto, no lo otro, ¿verdad? Yo realmente no sé cómo la gente entrará al cielo con tanta regla. Porque la palabra lo que dice es que usted tiene que entregarse a Jesucristo, amén. Y si entrega a Jesucristo y se arrepiente de veras, usted es nacido de nuevo, usted es salvo, amén. Claro, hay que hacer ajustes en la vida, sí, ¿verdad? A la hermana le encantaba esperar las minifaldas, sí, pero está nueva, viene comenzando, ella va a ir haciendo ajustes en su vida, pero el cambio mayor ya ocurrió, el cambio más importante ya ocurrió, ¿verdad? Bueno, tenemos nada más un comentario que dice: felicidades, excelente tema, muchas gracias. Así que gracias, hermanos, por su atención, Dios les bendiga y esperamos que esta pequeña impartición pues le haya servido, que pueda poner en práctica más de algún consejo que Dios haya puesto en su corazón, póngalo en práctica, formemos hijos de reino y vamos adelante en Cristo Jesús. Gracias. Dios les bendiga, un privilegio. Agradecer a ustedes y los pastores también. Mi experiencia, a veces uno, quizá por el contexto que viene y hay gente que lo marca, recuerdo que la primera vez que yo, utilicé un reloj de puño, desde hacía mucho tiempo yo anhelaba tener reloj y nunca podía tenerlo, ¿verdad? Por la situación en que habíamos crecido. Resulta que yo cuando estaba grande y todo eso, finalmente tuve la oportunidad de tener un reloj. Y fíjense que no me lo quería poner porque me sentía culpable. Pensaba que eso era vanidad y pecado. Y finalmente una vez me atreví y me lo puse, no lo disfruté. Andaba incómodo cuando saludaba a las personas. Yo sentía que andaba mal. Entonces, algunas veces no es la Biblia, no es Dios, sino los complejos de uno mismo que no le permiten vivir una vida libre y plena delante de Dios. Sí, bueno, qué bien, hermano. Y yo siempre a veces, cuando hay personas que son como muy tajantes, en algunos aspectos la Biblia en muchas ocasiones no es vertical, decir así es, porque por ejemplo encontramos el caso de la reina Esther, que tuvo que pasar todo un proceso, todo un protocolo para ser candidata y en un momento seleccionada y luego llega a ser la esposa del rey. Y yo siempre me pregunto, si hubiese sido pecado, entonces esta muchacha virgen hubiese sido cortada inmediatamente, y más bien conocemos nosotros que Dios la utilizó para su propósito. Entonces habría que tener mucho cuidado, y gracias a Dios por los idiomas originales que uno descubre que cuando la Biblia habla de cosmético y es belleza, y uno ve que en realidad nosotros los cristianos tenemos belleza, debemos fomentar la belleza y no debemos quizá acomplejarnos demasiado, que no le suceda lo mismo que me pasó a mí. Bueno, entonces hermanos, muchísimas gracias. Pónganse en pie, saludes a sus hermanos, bendigámoslos en el nombre de Jesús, y gracias pastores por haber dedicado este tiempo con nosotros.